continuar esto en el día de hoy. Amén. A su nombre, gloria. Así que vamos de nuevo a leer el libro de Hebreos, capítulo 11. Y en esta ocasión vamos a añadirle un versículo más. Vamos a ir del 1 al 7. Amén. La semana pasada leímos del 1 al 6. Vamos a añadirle un versículo más. Hebreos capítulo 11. Amén. Del 1 al 7. Amén. Vamos a ponernos de pies. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Vamos a repetir, por favor, este último verso de nuevo. Por favor, pongan atención a cada palabra. Amén, pastora. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. Amén. Óigalo ahí. Cuando él fue, o sea, hubo una ocasión que Noé fue advertido por Dios. Amén. Amén. Acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Dios de gloria, de amor, Dios de poder, Gracias, de bondad, Dios mío, de gran misericordia. poderoso, Padre, te Dios damos mío, gracias tu por palabra esta son palabra claras, preciosa. bendito Dios, Ellas son aleluya. benditas desde el Ellas nos principio. Te hablan suplico que cada día. ayudes, Señor, Oh, Señor, a que nos cada trae uno un podamos mensaje entenderla y a vivir diferente, por ella. Señor. Señor, Bendito Dios, los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra preciosa nunca pasará. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? ¿No siente el gozo? La semana pasada les dije que pusieran sus antenitas de vinil bien sintonizadas a esto que vamos a hablar en el día de hoy. Y si usted lo hizo la semana pasada, hermano, les digo que hoy usted tiene que multiplicar la frecuencia por 2. Amén. Pongan mucha atención. Bendito sea el nombre de Dios. En el mensaje anterior vimos que el caminar con Cristo, tengo que recordarle esto porque a veces uno termina de predicar y uno ni se acuerda muchas veces ni del título o el tema que se habló en ese día. Pero en el mensaje anterior vimos que el caminar con Cristo primeramente era un acto de fe. Amén. Lo hemos estado viendo en estos meses que me ha tocado predicar. Asimismo, como lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, que dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. En segundo lugar, vimos que el caminar con Cristo implica una vida de íntimo compañerismo. Amén. Acuérdense que estamos hablando de caminar con Dios a través de la fe. Amén. Y vimos qué pide Jehová de ti
o de mí? ¿Verdad? ¿Qué pide Jehová de nosotros para que nosotros podamos caminar con Él? Entonces vimos que pedía obediencia, fe, hacer justicia, amar misericordia y que nos humillemos delante de la presencia de Él, así como lo vimos en el libro de Hebreos y en el libro de Amós, que lo vimos la semana pasada. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Entonces, ahora, en tercer lugar, nosotros también necesitamos una vida de frutos. Aunque la Biblia siempre enseña buenos ejemplos de frutos, ¿verdad? Todos sabemos que el mejor ejemplo siempre lo debemos tomar de nuestro Señor Jesús. Y este pasaje nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta siempre, que está en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Si podemos leerlo, por favor. Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Usted ve, Jesús siempre anduvo haciendo el bien, como lo leímos ahora, ¿verdad? Entonces, quiero hacer esta pregunta. Y no levante la mano físicamente, sino levante la mano espiritualmente. Amén. No levante la mano físicamente. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, oran una vez al día? Ya, bajen la mano. ¿Cuántos oran por lo menos 2 veces al día? ¿Levantaron la mano? Bajen la mano espiritualmente. ¿Cuántos oran por lo menos 3 veces al día? Bajen las manos. Amén. Entonces, la pregunta del primer $1.000.000 en el día de hoy es: ¿cuántas veces en nuestras oraciones nosotros le pedimos al Señor que nos permita hacer el bien? ¿Cuántas veces en nuestras oraciones nosotros le decimos: Señor, pon a alguien en mis caminos para que yo pueda ayudarle en el día de hoy? O Señor, permíteme ser una luz o ser de refrigerio para alguien que necesite de ti. O permítele a alguien que te conozca a ti a través de mí. O también, algo sencillo es: permíteme a mí dar por gracia lo que yo he recibido de ti. ¿Sí o no? Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. ¿Por qué Enoc fue tan fiel? Enoc, hermano, fue fiel a Dios por 300 años. Leamos Génesis capítulo 5, verso 22. Génesis 5, 22. A ver qué dice. Amén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Amén. Vamos a leer en las cosas que nosotros leamos en el día de hoy. Pongan atención los números de los años, ¿ok? Dice: y caminó Enoc con Dios. Oiga, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. O sea, no antes de engendrar a Matusalén. Mientras tanto, Enoc iba aprendiendo, como vimos la semana pasada. ¿Estamos aquí, iglesia? Mientras tanto, Matusalén iba aprendiendo sobre Dios. Pero aquí dice la palabra que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén
300 años caminó Dios con Enoc. ¿Se está entendiendo? Amén. Y engendró hijos e hijas. O sea que no fue nada más Matusalén. Amén. 300 años, hermanos, es mucho tiempo. ¿Sí o no? 300 años es mucho tiempo. Hermanos, y eso, que dice la palabra que los días se iban a cortar. O sea que 300 años en aquel tiempo no eran 300 años de este tiempo. ¿Verdad que no? ¿Estamos aquí? 300 años en aquellos tiempos. Yo me imagino que la gente se quedaba igualita, así, jovencita y eso, con fuerza. Sí, pero 300 años también a la persona le duraba mucho tiempo. Porque en realidad el ajetreo, los afanes de hoy, usted se levanta, va al trabajo, llega a la casa y acotarse en estos asuntos. ¿Sí estamos entendiendo? 300 años, acuérdense, pongan la película y remontémonos a los tiempos de Enoc. 300 años caminando con Dios. Y muchas personas en el día de hoy, hermanos, se cansan a veces al otro día de haber entregado su vida a Dios. Se cansan a veces a la semana después de haber entregado su vida a Dios. Se cansan a veces un mes después de haber entregado su vida a Dios. Y muchas veces se cansan hasta unos cuantos años después de haber entregado su vida a Dios. ¿Sí o no? A su nombre sea la gloria. Hay personas también, hermanos, que rechazan incluso antes que se le presente el plan glorioso de salvación que tiene Dios para los hombres a través de Jesucristo. ¿Estamos aquí, iglesia? 300 años son muchos días. Muchos días buenos, muchos días malos, muchos días de calor, muchos días de frío, muchos días de nieve, como lo que estamos viviendo ahora, muchos días de lluvia, de inundaciones, de sequías, días de guerras, días de paz, días de oposiciones, días de pruebas y días también de tentaciones. ¿Sí o no? Pero todos los días, Enoc siempre caminando con Dios, con obediencia, con fe, sin desmayar, sin dudar, poniendo siempre su mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. A su nombre. La vida de Enoc no fue tan simple como a veces creemos. O tan simple como muchas veces nosotros lo leemos en las Escrituras. Aunque vimos la semana pasada cómo Adán era el tutor espiritual de Noé. ¿Se acuerdan de eso? Adán fue el tutor, podríamos decir que fue el tutor espiritual de Enoc. Pero Enoc no llegó a vivir en un jardín botánico como lo hizo Adán. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿O verdad que no? Porque no lo hizo. Enoc tuvo, hermanos, esposa, tuvo hijos, tuvo un trabajo, porque todo el mundo tiene que trabajar. Ya Dios lo había dicho, que con el sudor de su frente ya el hombre iba a trabajar, ¿verdad? A comer. Así que Enoc tuvo todas las responsabilidades que nosotros tenemos en el día de hoy. Un detalle muy importante es que la Biblia no enseña nada bueno de ese tiempo. ¿Estamos aquí, iglesia? La Biblia no enseña nada bueno de ese tiempo que vivió Enoc.
Cada vez que la Biblia habla sobre ese tiempo, se refiere a una época que no le atribuye buenos créditos. ¿Usted sabe cuál era esa época donde vivió Enoc? La Biblia le llama los tiempos de Noé. ¿Estamos aquí, iglesia? Los tiempos de Noé. ¿Y qué dice la Biblia sobre los tiempos de Noé? Que las violencias, los vicios, la depravación y la maldad, hermanos, eran tan desenfrenados en aquellos tiempos que Dios decidió destruir al mundo completo a través de un diluvio. Mire si la cosa estaba bien o no. ¿Sí o no? Y en esos días de Noé, con todas esas dificultades, Enoc caminó con Dios en esos días que también eran días de principados, de demonios, de huéspedes espirituales de maldad. Y con todo y eso, Enoc caminó con Dios. A su nombre. La Biblia dice en el Salmo 34, 19, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. Bendito sea su nombre. Hebreos 11:5 dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda? Porque le traspuso Dios. Porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué pasó con Enoc? Que dio buen testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué clase de testimonio tuvo Enoc? Pues tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Porque tuvo fe y también porque le fue fiel a Dios en medio de esos tiempos de Noé. El verso 6 del capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el caminar con Dios es una vida de fe. Y una vida de fe, entonces, es una vida fructífera. Y dar frutos no es solamente dar buen ejemplo y hacer el bien, sino también ser fiel a Dios en todo tiempo. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Porque, hermanos, todos los tiempos son buenos para caminar con Dios. Tiempos buenos y más aún en los tiempos malos. Amén. Pero que Dios en todos los tiempos que nosotros caminemos con Él tenga el mismo concepto de nosotros que Él tuvo, como dice en el libro, que el mismo concepto de nosotros que Él tuvo con Job, como dice en el capítulo 1 de Job, verso 8. Si alguien lo puede leer, por favor. A ver el concepto que tuvo Dios de Job. Ese mismo concepto que Dios tenga de nosotros. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Amén. Oiga, ¿cuál fue el concepto que tuvo Dios de Job? ¿Cuál fue? Que ese hombre en la tierra era un varón temeroso de Él, justo, perfecto, bendito Dios, y que era también apartado del mal. ¿Usted sabe por qué es importante que Dios tenga de nosotros ese concepto? La respuesta está
en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 21. Por esta razón, si lo pueden leer, por favor. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Bendito Dios. Porque el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros es que nosotros alcancemos, bendito Dios, la morada junto con Él. A su nombre. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? Bueno, ahora vamos a entrar un poquito más de profundidad. La semana pasada leímos que Enoc llegó a ser un profeta. ¿Se acuerdan? Libro de Judas, verso 14. Si lo pueden leer. Judas, verso 14. Amén. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Amén. Entonces aquí, Enoc está profetizando, lo vimos la semana pasada, sobre la venida de Cristo. Amén. Todavía no se ha efectuado esa venida, porque se está hablando de cuando Él venga ya con su pueblo, después del rapto de la iglesia, cuando venga con todos nosotros a reinar en esta tierra. Amén. ¿Se entendió eso? Amén. Dijimos la semana pasada que de Enoc no se escribía tanto, ¿verdad? Pero parece que hemos desarrollado, ¿verdad? Muchas cosas de Enoc. Pero miren, y aquí es donde yo quiero llegar. Hay otra profecía que Dios le revela a Enoc. Y solamente la encontramos si nos detenemos a estudiar, a contemplar, a analizar las escrituras como el Señor nos manda. Una de las profecías más grandes de la Biblia. Incluso el mismo Jesús llegó a hablar de esas profecías. Y esta profecía Dios se la reveló a Enoc, incluso primero que al propio protagonista de esa profecía. ¿Estamos aquí? Y Dios se la reveló a Enoc cuando Enoc empezó a caminar con Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? No se me pierdan. Sintonice bien. ¿Cuándo empezó Enoc a caminar con Dios? Lo leímos ahorita. Amén. Vamos a leerlo para aquellos que se le olvidó. Que yo sé ya que a algunos se le olvidó. Génesis capítulo 5, verso 22. Vamos de nuevo a Génesis capítulo 5, verso 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Amén. Así que después del nacimiento de ¿quién? De Matusalén. Entonces llamó Dios a Enoc. Dios lo llamó así como nos llama a cada uno de nosotros. Y empezó a caminar con él y a revelarle cosas. Como así cuando nosotros también empezamos a caminar con Dios, Dios nos revela cosas a nosotros, hermanos. ¿Sí o no? Bendito sea el nombre de Dios. A mí el Señor me ha revelado muchas cosas. Levante la mano a aquellos que Dios les ha revelado cosas. ¿Por qué se las ha revelado a ustedes? Porque ustedes están también caminando con Dios. ¿Sí o no? Bendito sea el nombre de Dios. Dios también le da dones y talento a la iglesia, a su pueblo, para que nos ayudemos los unos con los otros a poder caminar con Dios, como si fuera un solo cuerpo. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Se está entendiendo esto? Así que, ¿cuál fue la revelación para Enoc? ¿Usted sabe cuál fue? La destrucción de la tierra a través del diluvio. ¿Ok?
la destrucción de la tierra a través del diluvio. Hermano prensa, pon atención. Primeramente, y esto yo hablé en una ocasión que prediqué sobre los nombres bíblicos, que muchos nombres bíblicos, usted sabe, que tienen un cierto significado, incluso hay nombres de esos que tienen hasta significados proféticos. Amén, ¿verdad que sí? Los nombres bíblicos, una vez predicamos sobre eso. Entonces, vamos a ver qué significa el nombre de Matusalén. Amén. ¿Quién fue Matusalén? El hijo de Enoc. Fue primero entonces, el primero. Ajá, exactamente, el primer hijo. Amén. Porque dice después que tuvo después hijos e hijas. Amén. Ustedes están en la palabra, está bueno. Amén. Entonces, ¿qué significa el nombre de Matusalén? Lo voy a resumir, ¿ok? Porque esos nombres hebreos ya ustedes saben que tienen un montón de cuestiones y se ponen juntos después a lo último. El nombre de Matusalén significa destrucción y también significa jabalina o lanza. Pero es un nombre combinado que significa muerte. Significa cuando muera traerá muerte o destrucción. Lo más raro que yo vi fue uno que se llamaba Nabucodonosor, en Santo Domingo. Eso yo lo he visto. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿A su nombre? ¿Cuál era el nombre? ¿Qué significa el nombre de Matusalén? Cuando muera, traerá destrucción. Bendito sea el nombre de Dios. Significa lanza, es combinado, lanza, muerte, destrucción. Cuando muera, traerá destrucción. Pueden buscarlo en el diccionario bíblico y pueden buscarlo también en el internet, todo eso está todo ahí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que según lo que hemos leído, Dios empezó a caminar con Enoc. ¿Cuándo? Cuando nació Matusalén. Y entonces el nombre, que me imagino que fue Dios que se lo puso, ¿verdad? O quien sea que se lo haya puesto, Dios dijo, no te preocupes, que esto va a significar esto. ¡Guau! ¿Estamos entendiendo? Dios dijo a Enoc, yo voy a destruir al mundo porque la cosa no está bien. Y me imagino que Enoc dijo, ay mi madre, mi Dios, ¿y cuándo va a ser esto? Entonces, me imagino que Dios le dijo, ¿tú ves ese muchachito? ¿Tú ves ese muchachito? Cuando ese muera, entonces va a venir destrucción. Y pasaron 900 y pico de años. ¿Cuántos están aquí? Amén. A su nombre. Miren qué dice el libro de Amós, capítulo 3, verso 7. Amós 3, 7. Amén. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Gloria a Dios. ¿Estamos por la palabra, sí o no? Amén. ¿Están entendiendo? Yo me imagino que cada vez que se enfermaba Matusalén, le daba una gripe de esa, lo nervioso que se ponía Enoc. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos años? No, por eso es que tenemos que orar y ponerle aceite a los enfermos y busquen a los ancianos para que oren también. Amén. No vaya una gripe de esa o el nombre suyo a significar algo, ¿verdad? Vamos a esto, hermano. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Esto explica el misterio. Génesis 5, verso 27. Génesis 5, verso 27. ¿Qué dice? Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Amén. 969 años.
Espero que los matemáticos estén aquí. Amén. 969 años. Y murió. Y murió. ¿Por qué entonces Matusalén vivió 969 años? Que es mucho tiempo. Bendito Dios. Miren lo que dice. ¿Usted sabe por qué? Por la paciencia de Dios, hermanos. Por la paciencia de Dios. Mire qué dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. 2 de Pedro 3, 9. 2 de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Dios no retarda su promesa porque Él quiere que todos vengan a ¿qué? Entonces nuestro Dios es un Dios de misericordia, esperando que la gente se arrepienta, ¿verdad que sí? Pero no se lleve de eso, o sea, llévese de la palabra de Dios, pero no caiga, no repose solamente en esa palabra, ¿ok? Solamente, porque hay un refrán que dice que no deje para mañana, y la Biblia dice que nosotros tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Bendito sea el nombre de Dios, porque mire entonces, ¿qué dice el verso 10 de ese mismo capítulo? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Estamos aquí, iglesia? Pon atención a esto. Dios se mantuvo dando oportunidad día tras día, día tras día, día tras día, por 969 años antes de enviar el diluvio. Porque Dios es un Dios misericordioso. Dios siempre está esperando que la gente se arrepienta de sus pecados y entreguen su corazón a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios quiere caminar con cada uno de los que se arrepienten, con todos los hombres. Amén. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas veces los comentarios generales de todo el mundo, ustedes saben cuáles son. Yo estoy oyendo desde cuando yo era niño que Cristo viene, y Cristo viene, y Cristo viene. Y han pasado 2000 años y pico y todavía Cristo no ha llegado. ¿Qué ha pasado con Jesús? Porque está esperando que alguien se arrepienta, que Él quiere que sea salvo. Amén. Y ojalá así mismo que Dios siga teniendo misericordia de aquellos incrédulos. Y oremos siempre, hermanos, es deber de nosotros orar para que el Espíritu Santo toque la mente y el corazón y germine la semilla dentro de las personas, porque todo el mundo ha oído la palabra de Dios. Y germine la semilla en el corazón de ellos para que ellos también puedan aceptar a Cristo como su Salvador y también sean salvos como cada uno de nosotros. Porque, hermanos, ese día no va a ser un día fácil para el mundo. Solo aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y hemos confesado al Señor Jesús como nuestro Salvador y Redentor, podemos pedir que ese día llegue. Bendito sea el nombre de Dios, porque ese día Dios va a quitar toda lágrima de nuestra cara. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero en cambio, los que han negado a Cristo, ese día, hermanos, será de mucho dolor. Es importante, hermanos, que nosotros meditemos en este pasaje que acabamos de leer. Me gustaría recalcar de nuevo, para que usted también se lo enseñe a otros y le predique a otros. También me gustaría inspirar a las personas, a todos ustedes, a que tengan esta enseñanza y la puedan llevar y compartir, absorben lo que usted pueda absorber y la comparta con aquellos que necesitan entender que Cristo viene. Bendito sea el nombre de Dios.
y que los tiempos cada día están acortándose para ese día. Vamos a leer de nuevo. Segunda de Pedro capítulo 3, pero vamos a leer del verso 3 al verso 9 en esta ocasión, para entender bien el contexto completo. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Acaso no fue predicado la salvación de los hombres en el tiempo de Noé? Y nadie quiso aceptarla. Asimismo se le predica hoy, de la misma forma que se predicó, aún más todavía, con más conocimiento, con más revelación, con el Espíritu Santo que es el que toca. Y aún así quieren rechazar y ponen la venida de Cristo en duda. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero este verso 9, por este verso 9, tal vez sea la razón por la cual Cristo no vino ayer, dándote la oportunidad que tú vengas al arrepentimiento y tu alma sea salva y no echada al infierno. Bendito sea el nombre de Dios. Dándote la oportunidad para que tú también puedas caminar con Él como Él quiere caminar contigo. El llamado siempre es el mismo: ven a caminar conmigo. Obedece, ten fe. Bendito Dios. Y yo te voy a revelar cosas grandes y profundas que tú no conoces. Bendito sea su nombre, a su nombre, a su nombre. Yo también tengo que decir que aunque Dios te da la oportunidad, como en los tiempos de Noé, las puertas no siempre van a estar abiertas. Eventualmente vino el diluvio y la oportunidad de entrar al arca no se encontró más. Y uno de estos días, entonces también, Jesucristo vendrá y será demasiado tarde para aquellos que no aceptaron la invitación. Y perecerán entonces esas personas, así como perecieron aquellos en el tiempo de Noé. ¿Sí o no? Hay un refrán que dice que es mejor prevenir que lamentar. Amén. Así que el diluvio llegó cuando Matusalén murió. Leamos Génesis capítulo 5 de nuevo, pero vamos a leer del 25 al 28 para poder otra vez entender esto. Génesis 5 del 25 al 28. Vivió Matusalén 187 años, engendró a Lamet. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamet 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamet 182 años y engendró un hijo. Amén. Vamos a sacar cuenta ahora. Atención los matemáticos.
vivió Matusalén, verso 25, 187 años y engendró a Lamec. Recordemos que el nombre de Matusalén, hermano, significa que cuando muera, será enviado entonces la destrucción. Amén. Así que Matusalén vino a ser papá cuando tenía 187 años y engendró un hijo llamado Lamec. Y Lamec le dio a Matusalén un nieto, eso está en el verso 28, y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y ese hijo se llamó Noé. Amén. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó Noé. Así que el nieto de Matusalén, ¿quién fue? Noé. Amén. Entonces, Lamec nació después de que Matusalén tenía 187 años. 187 años y 182 años después nació entonces Noé. ¿Estamos aquí los matemáticos? 369. Así que hay, ¿cuánto? 369 hasta el nacimiento de Noé. Así que Matusalén ya tenía 369 años cuando vino entonces a ser abuelo. Entonces, ¿cuánto tenía Noé cuando el diluvio? Entonces, porque murió Matusalén 600 años. Entonces él tenía, dice la Biblia, que tenía 600 años. Génesis capítulo 7, verso 11. El año 600 de la vida de Noé es el mes segundo. A los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Se entendió eso? Amén. Léalo de nuevo, porque el lado derecho como que está todavía en Hebreo 12. Desde temprano. En Hebreo 11 están ellos todavía. Desde temprano. El año 600 de la vida de Noé es el mes segundo. A los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Amén. Glenny tiene la calculadora. 187 más 182. ¿Más cuánto? 600. ¿Qué fueron los años qué? Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Vamos a darle un aplauso a Dios. Está bueno. De esta forma, hermanos, de esta forma nosotros podemos entender la profecía de Dios para Enoc sobre Matusalén como señal. Cuando muera entonces será enviado. El tiempo del diluvio. ¿Estamos aquí, iglesia? Cuando se predica sobre la venida de Cristo, a mí me gusta mucho predicar mensajes de estudios, ¿verdad? Pero en un entorno evangelístico, ¿verdad? Acerca de Cristo. Pero cuando se predica acerca de la venida de Cristo, siempre, muchas veces, hay personas que se atemorizan un poco porque este tipo de prédica envuelve, ¿verdad? Destrucción sobre la tierra. ¿Verdad que sí? Casi siempre, generalmente, cuando se habla de los tiempos, de los últimos tiempos. Pero también tenemos que entender que esto fue también lo que el Señor Jesús dejó como señal para referirse a los últimos tiempos. Así dijo Jesús, como pasó en el tiempo de Noé, dijo él. Entonces, así como pasó en aquel tiempo, también va a pasar ahora. ¿Estamos aquí, iglesia? Leamos Mateo 24, del 37 al 39.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. La gente Y estaba no desrecatado ahí, haciendo de todo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Esto no es un juego, hermanos. Esto no es para meter terror a nadie. Usted no va a vivir en miedo si usted anda caminando con Dios. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Lo que se iba a echar en el infierno, Él vino a salvarlo, a rescatarlo. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Es bueno entender eso. Pero el hombre ha perdido el temor a Dios. Muchos hombres, como hablamos, no creen en Dios, que ni siquiera existe. Lo peor de todo, en muchos casos, es que también hay personas en las iglesias que han perdido el temor a Dios. ¿Sí o no? Lamentablemente. Se han olvidado que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Jesús dijo en Mateo 10:18 que nosotros a quien teníamos que tenerle miedo de verdad era aquel que podía agarrar tu cuerpo y tu alma y echarlo en el infierno. Aquel que tenía la autoridad para eso, que la tiene la autoridad para hacer eso. Y en el día del juicio Él lo va a hacer, bendito sea el nombre de Dios. Aquellos que no confesaron su nombre, que no reconocieron que Él era el Salvador y los rechazaron. Como así como la palabra de Dios fue rechazada en el tiempo de Noé. ¿Estamos aquí, iglesia? Cuando se teme a Jehová, nosotros podemos reconocer algo sencillo, que simplemente Dios no puede ser burlado. Bendito sea el nombre de Dios, a su nombre. Gloria. Que Él no puede ser burlado. Que Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Que Él es santo, recto, justo y que no comparte su gloria con nadie. Bendito sea el nombre de Dios, a su nombre. Pero cuando empieza a faltar el temor, hermanos, por cualquier cosa faltamos a la iglesia. No apreciamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Empezamos a dejar de leer la palabra de Dios. Sentimos pereza al orar. No hay búsqueda de la presencia de Dios. Cesa la alabanza, cesa la adoración, cesa quien cante, cesa quien tenga el deseo, bendito sea el nombre de Dios. ¡Aleluya! De trabajar en la obra de Dios. No hay compromiso. Terminamos siendo débiles y poco a poco terminamos alejándonos definitivamente de la presencia y de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Hermanos, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Estamos aquí, iglesia? Y usted ve gente que lo único que andan pidiendo es dones y talento y glorificaciones y de todo tipo de cosas. Pero todo tiene su precio. Es para glorificar y adorar a tu Dios en todo tiempo. Porque nosotros fuimos hechos para adorar. No para adorarnos a nosotros mismos, que nos adoren a nosotros, para adorar a Dios. A su nombre. Hay personas que lo único que les gusta oír es mensaje de que Dios es amor y que Dios te da y que Dios te promete y que Dios te va a levantar y que Dios te va a sacar, bendito Dios.
Y no le gusta que le recuerden que Dios también es fuego consumidor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Vamos a andar bien caminando con Dios? ¿Sí o no? Espero que sí. Yo también espero caminar con Dios correctamente. Esta palabra es a mí que me estás hablando. Si usted quiere, coja un pedacito también para que me acompañe a llevar la carga entre todos. Quiero recordarles a todos, especialmente a los que han entregado su vida a Cristo, que el Salmo 25, verso 14 dice que la comunión íntima con Jehová es con aquellos que le temen. A su nombre. A su nombre. Por eso dice la palabra que Dios no oye a los pecadores. Bendito Dios. Pero Amén. Por eso, si alguno es temeroso, amén. Gloria a Dios. eso ha sido, por ejemplo, si me permite, nosotros siendo pecadores, nos dimos la oportunidad del Señor, le plugo, ¿verdad? Nos dio la oportunidad que Él no nos oía cuando andábamos en delitos y pecados, pero decidimos una vez seguir a Cristo, entonces yo creo que ya no oye. Ya somos el temor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estoy casi terminando, así que esto es una enseñanza, ¿verdad? Para que todos podamos sacar provecho de este tipo de cosas, ¿verdad? Yo sé que han sido mucha información y muchas cosas, a veces, tal vez, hasta revelación, ¿verdad? Que uno no, ¿verdad? Tal vez nunca lo ha calculado, nunca lo ha... Pero la Biblia dice que retengamos lo bueno. Amén. Aquí hay muchas prédicas que son increíbles. Es muy difícil que para la gloria de Dios hay muchas prédicas que aquí, la mayoría de prédicas son prédicas que, no la mayoría, todas las prédicas, no solamente aquí, pero en todas las prédicas algo bueno, por lo menos algo bueno sirve de ayuda para cada uno, ¿verdad? Porque uno predica y habla, pero tal vez el hermano, la palabra que necesita, ¿verdad? Es aquella o esta o aquel otro. Y muchas veces también es para nosotros lo que estamos predicando, ¿verdad que sí? A mí es completa, porque a mí es primeramente que Dios, ¿verdad? Al primero que se la da es al predicador. Si el predicador no quiere hacer caso, ya se la va a ver con Dios. Amén. Pero todos debemos aprovechar cualquier cosa que nosotros podamos entender que Dios nos está hablando a nuestra vida. Amén. Entonces, Enoc fue profeta. Enoc en el día de hoy ha sido un tremendo ejemplo para la vida de nosotros. Amén. Lástima que poco se habla de Enoc. Imagínense si se hablara mucho de él, las bendiciones que, ¿verdad?, pudiéramos sacar. Pero no sabemos ya que fue profeta, que él sabía que el Señor vendría, que Enoc dijo que vendría con millares de sus santos, refiriéndose a cada uno de nosotros, a cada uno de los que ha entregado su vida a Cristo. Y ya viene el juzgamiento a esta tierra pronto. Así que es mejor caminar con Dios. Y ojalá que usted en el día de hoy, si alguien no ha caminado con Dios o no ha entregado su vida a Dios, pueda decir, yo creo en la palabra de Dios. Yo quiero vivir una vida fructífera caminando con Dios, porque yo no me quiero quedar el día que el Señor venga a buscar a su pueblo. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Que nosotros obedezcamos, que nosotros tengamos fe, que nosotros hagamos justicia, que nosotros seamos misericordiosos y que nos humillemos delante de la presencia de Dios. Hermanos, ya todas las cosas por las cuales nosotros nos afanamos, todo eso va a quedar en la basura, todo eso va a quedar en el camino. Bendito sea en la tierra. El carro, las casas,
Es bueno que nosotros luchemos, ¿verdad? Tratemos de vivir, pero nuestra mirada no puede estar fija en esas cosas. Tiene que estar puesta en las cosas de arriba, donde está el Señor sentado a la diestra de su Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos caminar bajo la voluntad de Dios por medio de la fe. ¿Estamos aquí, iglesia? Bendito Dios. Enoc caminó con Dios y no fue hallado. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios y fue trasladado para no experimentar muerte. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como dice Pablo, Enoc desapareció porque le llevó Dios. Y unos días de esto, así como Dios se llevó a Enoc, también, bendito sea el nombre de Dios, así también nosotros vamos a desaparecer y la gente va a buscar por nosotros, pero nosotros vamos a estar morando, bendito sea el nombre de Dios, con aquel que todo lo puede, con el Rey de Reyes, con el Dios de los dioses, bendito Dios, con el Señor de señores. Bendito sea el nombre de Dios. Yo me gozo bendito Dios, cuando yo me topo con este tipo de historias. Bendito sea el nombre de Dios, porque verdaderamente Dios habla a mi vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y nosotros en esta congregación, hermanos, estamos para eso, para caminar con Cristo, para que Él nos dirija, para que Él nos guarde, para que Él nos cuide, para que Él nos revele, amén, las cosas que han de venir, las cosas que debemos hacer, cómo debemos comportarnos, qué es bueno, qué es malo. Para eso está el Espíritu Santo, pero solamente cuando nosotros caminamos con Dios por medio de la fe. Amén. A su nombre. Gloria. Hasta aquí el Señor me ha ayudado y que Dios le bendiga. El hermano Vinicio nos despide.